yo creo que ayer se escuchó un basta ya que tiene que conducir en dos fases. La primera, el 26 de mayo. Eso es una moción de censura para darle a Pedro Sánchez en las urnas. Y en segundo lugar, si el resultado es muy claro, Sánchez se verá obligado a ir a elecciones generales antes de agosto. Una voluntad inequívoca de votar, una voluntad inequívoca de ir a las elecciones, una voluntad inequívoca de ejercer la democracia. Buenas noches. Parece que Sánchez empieza a escuchar a la oposición. Hoy todos hemos marcado una fecha en el calendario, 14 o 28 de abril. El Gobierno podría convocar elecciones generales para una de estas fechas. La primera de ellas, un día bastante estratégico, ya que es Domingo de Ramos, aniversario de la República, y el sanchismo no lo sabía, pero también el cumpleaños de Santiago Abascal. Pero este movimiento podría responder a la teoría del miedo, a una estrategia de Pedro Sánchez para que el separatismo se asuste ante unas urnas con esa posible y cada vez más real llegada de PP, Ciudadanos y Vox al Gobierno. Pero en el bando secesionista ya ni se creen las amenazas del presidente. Sus artimañas, promesas, rectificaciones ya no convencen a nadie, tampoco a los simpatizantes de su propio partido. Algunos socialistas los hemos visto en Colón, en una multitudinaria manifestación que consiguió reunir a centenares de miles de españoles hartos de las mentiras, hartos de que España sea moneda de cambio, hartos de tener a un líder del Ejecutivo que nadie ha elegido, un ocupa en resumen. Lo que ayer vivió Madrid fue una concentración por nuestro país, sin etiqueta, sin carné de partido, en la que a diferencia de otras ni se vieron contenedores quemados ni momentos tensos. Ayer fue el día de la unidad, la misma que Sánchez pone a diario en peligro. Más noticias en titulares. Mañana, 12 de febrero, arranca el juicio a la causa soberanista. En unos minutos veremos quién es quién de los acusados, quiénes se sentarán en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y también lo analizaremos todo en detalle con Ignacio Fuster Fabra en nuestra sección de tribunales. Y hay quien sigue empeñado en asegurar que una causa política no debería llevarse a los tribunales. Y es que nunca se debió llevar a la justicia un problema que había que resolver con política, única y exclusivamente. Llegando demasiado pronto, sin encontrarse con Ignacio González y muy escueta ante los medios de comunicación. Así ha estado hoy la expresidenta Esperanza Aguirre en la Audiencia Nacional. Ha declarado en calidad de testigo en el caso de presunto espionaje a cargos del Partido Popular. También esperábamos ver a González, que finalmente declarará mañana. Evidentemente citado legalmente está. Cabe la posibilidad de que se haya entretenido por lo que sea y le tomamos luego declaración, pero si no, pues mandaremos a la policía que no lo traigan. Cada vez más evidente la necesidad de cubrir los cuidados paliativos frente a la despenalización de la eutanasia. Dos familias han acudido este lunes al Congreso de los Diputados para entregar más de 260.000 firmas para pedir que se despenalice la eutanasia y el suicidio médico asistido. Cada vez que el presidente del Gobierno quiere tapar sus escándalos, curiosamente resurge la polémica en torno a Francisco Franco. El Gobierno ordenará este viernes en Consejo de Ministros la exhumación. Darán 15 días a la familia para que propongan otro sitio para que sus restos descansen. Pero el Ejecutivo no va a aceptar que sea la Catedral de la Almudena. Tiene una obsesión Pedro Sánchez con el pasado y con esa confrontación entre españoles que afortunadamente la Constitución de 1978 había dejado atrás, pero que sin embargo él parece querer resucitar cada vez que se encuentra en problemas. Estados Unidos abandonará el conflicto en Siria. En las próximas semanas, las tropas desplegadas en este territorio serán retiradas tras recibir la orden del presidente norteamericano. Así lo ha anunciado hoy uno de los encargados de supervisar las operaciones militares en Oriente Próximo. En Venezuela, la ayuda humanitaria permanece bloqueada en la localidad colombiana de Cúcuta. Ha sido imposible llevarlas a Venezuela porque Nicolás Maduro ordenó desde el jueves pasado bloquear el puente binacional de Tienditas, con 2 contenedores, un camión cisterna y alambradas de púa. Juan Guaidó, el presidente legítimo de Venezuela, ha avisado al ejército. Depende de ustedes no seguir haciendo el ridículo, como lo ordena Miraflores, sino, como siempre ha existido, el honor de las Fuerzas Armadas, va a hacer valer el orgullo de uniforme que liberó Nacional.
14 y 28 de abril son las fechas que esta mañana saltaban a todos los medios de comunicación y que en base a fuentes de Moncloa manejan para unas elecciones generales. Apenas un mes y medio antes de la convocatoria de municipales, autonómicas y europeas, el 26 de marzo. Este supuesto se produce en un escenario de incertidumbre con las cuentas ante la negativa del separatismo de respaldar los presupuestos generales del Estado y con un claro distanciamiento del Ejecutivo con los partidos independentistas catalanes. Las enmiendas a la totalidad se debaten a partir de mañana en el Congreso de los Diputados. A todo esto se suma el clamor de la calle que se produjo ayer en esa multitudinaria manifestación en Colón. Si Sánchez llama a las urnas para mediados de abril, esto obligaría al Gobierno a disolver las Cortes y a hacer firme la convocatoria el próximo 19 de febrero para cumplir esos 54 días que se establecen en la ley. Si los presupuestos no saliesen adelante, esta situación dejaría a la legislatura herida de muerte claramente. Es por ello que se habla ya de la teoría del miedo, es decir, que Pedro Sánchez haya lanzado este rumor de elecciones en abril como modo de amenaza y advertencia al separatismo. En la bancada del Gobierno ven razonable que si las cuentas no son aprobadas, la legislatura se agotaría, pero niegan en Ferraz que se hable estos días y mucho menos de urnas. Que si no salen los presupuestos generales del Estado adelante, evidentemente la legislatura se acortaría. Ahora bien, les voy a dar una primicia, eso es competencia exclusiva del presidente del Gobierno, como saben todos ustedes, y por lo tanto a él le compete tomar esa decisión, hacerla pública, de haber un adelanto electoral, y en todo caso, si así fuera, el presidente del Gobierno siempre lo haría velando por el interés general de España. Si el Gobierno convoca elecciones, el separatismo podría haberse enfrentado a un posible cambio de gobierno. Y ya lo saben, según las últimas encuestas, PP, Ciudadanos y Vox sumarían mayoría absoluta. De ser los movimientos del sanchismo, intimidaciones al separatismo, en Esquerra Republicana de Cataluña no se amedrenta. Para nosotros, para Esquerra Republicana de Cataluña, las urnas no nos dan miedo, las urnas siempre son nuestras aliadas, la democracia siempre es lo que defendemos porque creemos que es el mejor para que la ciudadanía pueda decidir. Un no a los presupuestos o una no tramitación de los presupuestos generales del Estado no tiene que llevar a una convocatoria de elecciones anticipada. Esta no es una causa-consecuencia que sea así de directa. Y Quim Torra ha vuelto a reafirmarse. En el separatismo no darán el sí a los presupuestos sin que el Gobierno acepte sus condiciones. Para ellos es imprescindible una respuesta que pase por aceptar el derecho a la autodeterminación en Catalunya. Nosaltres no tramitarem els pressupostos si en el paper que se'ns presenta no hi ha l'exercici del dret a l'autodeterminació, que nosaltres puguem parlar d'aquest exercici del dret a l'autodeterminació. Aquestes han estat sempre les nostres reivindicacions. Jo estic assegut a la taula del diàleg. És el president Sánchez el que ha de decidir davant del fracàs de l'ultradreta, davant de la pinça que li està fent la vella i rància guàrdia del PSOE. El president Sánchez ha de tenir el valor de trencar amb tot això, d'escoltar la societat espanyola, de dir, per una vegada anem a escoltar el clam també de la democràcia, de la llibertat i dels drets dels pobles. Si el 14 de abril hay urnas, coincidiría con el Domingo de Ramos, el aniversario de la República y el cumpleaños de Santiago Abascal. Parece que Pedro Sánchez ya empieza a escuchar a la oposición, porque esta mañana el líder del Partido Popular hablaba de elecciones, pero se fijaba más bien en el 26 de mayo. Por eso salimos a la calle a decir que no se puede negociar con quien quiere romper España. Llevamos 40 años intentando integrar a aquellos que quieren desintegrar España. Y yo creo que ayer se escuchó un basta ya que tiene que conducir en dos fases. La primera, el 26 de mayo. Eso es una moción de censura para darle a Pedro Sánchez en las urnas. Hay 3 elecciones de ámbito nacional, municipales, autonómicas y europeas, ya convocadas a menos de 100 días. Y en segundo lugar, si el resultado es muy claro, Sánchez se verá obligado a ir a elecciones generales antes de agosto. Pablo Casado, Santiago Abascal y también Albert Rivera. Todos ellos presionan a Pedro Sánchez para que convoque elecciones. Rivera asegura que lo que ha hecho el presidente es estafar a todos los españoles prometiendo unos comicios que nunca han llegado. Y llama atención a más concentraciones. Una voluntad inequívoca de votar, una voluntad inequívoca de ir a las elecciones, una voluntad inequívoca
de ejercer la democracia. Pedirle al presidente del Gobierno que entró por la puerta de atrás con una moción de censura, que nos engañó a todos para convocar elecciones y que finalmente no las quiso convocar. Así que ayer Madrid fue un clamor de dignidad, un clamor democrático pidiendo elecciones. La España de los balcones, la España silenciada, volvió a salir ayer a las calles para mostrar su rechazo y descontento con las políticas del presidente del Gobierno, exigiéndole urnas. PP, Ciudadanos y Vox consiguieron alzar las banderas de España de miles de ciudadanos en el centro de Madrid. Más de una hora antes del inicio oficial, la Plaza de Colón comenzaba a llenarse de gente que llegaba desde diferentes puntos de España. Barcelona, así de una comarca del Maresme. Principalmente nosotros venimos de Galicia. Soy de Valladolid, y yo de Teruel. De Parla, Madrid. Eso sí, todos ellos venían para defender una misma idea. Nuestro país está cansado de las mentiras de Sánchez. A mostrar nuestro apoyo y querer que haya elecciones ya. Pues porque opino que se está vendiendo a los separatistas. Simplemente por amor a la patria. Simplemente, mire si es sencillo. Queremos la unidad de España. Está vendiendo a España y eso no se puede tolerar. No quiero un Maduro en el gobierno. Ya es bastante lo que está haciendo, ¿no? Colón se concentraba en un ambiente festivo y con un lema que todos los convocantes tenían más que claro y que repetían una y otra vez. Por una España unida, elecciones ya. Lo que pedimos son elecciones inmediatas, tal y como se comprometió Pedro Sánchez antes, después y durante de la moción de censura y tal y como reclama una inmensa mayoría de españoles. Que hoy hay un antes y un después en esta legislatura. A Sánchez se le acaba la escapada. Señor Sánchez, pare todo esto y convoque elecciones ya. Queremos ir a votar los españoles. Y el pueblo, que es el legítimo propietario de la soberanía, debe ser llamado a las urnas urgentemente. Aunque también fueron muy sonadas las consignas contra el separatismo más radical. Bueno, las cesiones al separatismo, desgraciadamente, llevamos sufriéndolo a los españoles más de 40 años. No solo no es creíble, sino que se ha visto presionado por la fuerza de la calle. En Galicia lo que hemos intentado y hemos conseguido, la mayoría de los gallegos, es que el nacionalismo no gobierne. Y no es verdad que el nacionalismo gallego sea residual. Los convocantes de este acto llegaban sonrientes y rodeados de casi todos los pesos pesados de sus partidos. Saludó a sus compañeros de ceremonia y ya sí, era el momento de comenzar el acto. Y estas, las banderas de España, formaban ya parte de lo más visto de la jornada. Y para los más despistados que habían olvidado la suya en casa, podían comprarlas allí mismo. Pero también junto al rojo y amarillo también lucieron los colores de las banderas europeas y alguna que otra bandera LGTBI que desde la formación naranja repartieron de forma gratuita en los accesos a la plaza. Y tras algo más de media hora que duraba el acto, llegaba el momento para los protagonistas de esta movilización. Era la hora de tomar la foto de familia. Eso sí, parece que alguno intentó saltarse un poco las normas. Albert Rivera subía al escenario acompañado con más cargos de los que reunieron los otros partidos. ¿Era esta una manera de quitarle protagonismo a los de Abascal? Una vez fuera del escenario de la manifestación, ya sí, y para terminar, el broche lo ponía el himno de España, que inundó las calles de Madrid mientras ondeaban las banderas que llenaron la Plaza de Colón. Manifestación multitudinaria, no cabe duda, pero la delegación del Gobierno ha reducido hasta el mínimo la cifra de asistentes a la manifestación contra la Ocupa de Pedro Sánchez. Desde el Gobierno se ha cifrado en solamente 45.000 personas la asistencia a la concentración que ha abarrotado el centro de Madrid. Es habitual que se produzca un baile de cifras durante las manifestaciones, pero esta ofrecida por la delegación del Gobierno no se la cree casi nadie. Asistencia criticada por el propio Gobierno. El ministro de Fomento, Sábalos, ha despreciado los miles y miles de manifestantes que ayer se acercaron hasta Colón y alrededores. Incluso parecen mofarse al asegurar que hay partidos de fútbol con más gente. Básicamente, para mí, lo más positivo es que la crispación no tuviera una afluencia tan importante. Me sorprende esta polémica en torno a la cantidad. Este es un país que ya tiene mucha experiencia en manifestaciones, sabemos la superficie de nuestras plazas, es fácil calcularlo. Por lo tanto, creo que hay partidos de fútbol que han conseguido más convocatoria, ¿no? ¿Pinchazo o éxito, entonces? Vamos a sacar el mapa y hacer unos cálculos para sacar una cifra aproximada de los asistentes a esta manifestación. Lo van a ver marcado
en la plaza de Colón. En esa céntrica plaza madrileña están las zonas en donde había manifestantes. La plaza de Colón, el Paseo de la Castellana, en ambos sentidos, Génova y Goya, lo que da casi 60.000 metros cuadrados de superficie. Hemos restado, eso sí, la ocupación del palco, del monumento a Cristóbal Colón y del centro Fernán Gómez. Si contamos que en un metro cuadrado hay una única persona, la asistencia sería de 59.000 personas, por lo que se ve en las imágenes estaba bastante abarrotado y los expertos coinciden al señalar que en un metro cuadrado caben de media 3 personas, por lo que la asistencia se situaría en torno a los 177.000 asistentes. Una cita en Colón a la que, ya lo han visto, muchos han querido restar importancia, pero ¿por qué necesitan entonces hablar de pinchazo? Editorial con Rosa Cuervas Mons. Pues necesitan hablar de pinchazo, Alba, porque les molesta. A la izquierda antisistema, al separatismo golpista, a la farándula progre le molesta que decenas de miles de personas hayan salido a la calle con banderas españolas, esas con las que ellos prefieren sonarse la nariz. Les molesta que no se haya quemado ningún contenedor y que esos muertos que tanto preocupaban a Beatriz Talegón no hayan dado ningún titular porque no han existido. Pero seguramente lo que más les molesta es que la protesta de este domingo en Colón les ha hecho caer en la cuenta de que no son ni de lejos los únicos capaces de la movilización social. Les fastidia atisbar que la superioridad intelectual e incluso moral con que han tratado desde siempre a muchos empieza a recibir contestación. El 15M fue su logro y el éxito de Colón ha sido su fracaso. Y por eso hay que desprestigiarlo. Se han empeñado en buscar el águila de San Juan, a los violentos, a los del brazo en alto. Se han empeñado tanto que incluso han difundido imágenes de otro año y otro lugar. Pero nadie puede mentir todo el rato, ni siquiera uno mismo. Y al final habrán tenido que reconocer, y eso también les molesta, que son tan liberticidas que solo defienden las manifestaciones a las que ellos irían. Y eso, la verdad, es que está muy feo. Pedro Sánchez ha querido responder a esos miles de españoles a través de sus redes sociales. En Twitter, el líder del Ejecutivo ha asegurado que la política hace extraños compañeros de cama. Él lo sabe bien. Acusa a las formaciones de Abascal, de Casado y de Rivera de querer retornar al pasado y de no entender lo que supuso la moción que echó a Rajoy de la Moncloa y le hizo al presidente. La independencia de Cataluña ni es constitucional ni la quiere la mayoría de los catalanes. La mayoría está con el autogobierno, esto es, con la convivencia, el diálogo y la Constitución. Lo he defendido siempre tanto en la oposición como ahora en el gobierno. La política hace extraños compañeros de cama. El independentismo votará en contra de unos presupuestos sociales buenos para Cataluña y las derechas en contra de unos presupuestos sociales buenos para España. ¿No será que viven mejor en la confrontación que en las soluciones? Ni unos ni otros han entendido lo que supuso la moción de censura, la puesta en pie de una España moderada, cabal y progresista que quiere conquistar su futuro y no regresar al pasado. En el Ejecutivo, como no podía ser de otra forma, han saltado a la palestra para rechazar masivamente la manifestación. Hablan de involución democrática, de mentiras y, ojo, de tres derechas que no aceptan la Constitución. Estamos delante de una derecha que tiene 3 partidos, pero que es una, que todavía no acepta la Constitución. Ayer se volvió a hablar de la ilegitimidad de un gobierno que es tan legítimo como el anterior porque se eligió en el mismo sitio, con los escaños del Congreso de los Diputados donde están representados todos los españoles. Estamos en una involución de 40 años de cultura política democrática donde este país había avanzado mucho en convivencia, de una España que es de todos y de unos símbolos que son de todos. Hay algunos asuntos que están traspasando verdaderamente líneas inquietantes. A mí lo que me molestó en el día de ayer fueron las falsedades, los insultos vertidos sobre el presidente del gobierno, sobre el gobierno y sobre el Partido Socialista. Eso sí que me pareció lo que para mí era lo que ahora llamamos una fake news, ¿no? Y por mucho que digamos mentiras y mentiras, las mentiras nunca serán verdad. Demasiado facha junto para tan poca cosa. No entiendo como cuando se aplicaba, mejor dicho, no entiendo como cuando se celebraron un referéndum ilegal en Cataluña, un segundo referéndum ilegal en Cataluña. No entiendo cómo después de aquel destrozo, estos que dicen amar tanto España no se han movilizado. Tiempo de profundizar en todo lo que sucede en el gobierno de Sánchez y para ello hablamos ya con Guillermo del Valle, portavoz adjunto de Ahora Plataforma. Señor del Valle, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Esta mañana han saltado los rumores que apuntan a que el 14 de abril habrá elecciones generales, pero ¿es una amenaza al separatismo un órdago para que respalden sus presupuestos? Bueno, yo creo que se trata de un órdago parcialmente y también, como no, de otro globo sonda más del gobierno, ¿no? Creo que efectivamente hay parte de órdago porque lo que trata de hacer el presidente Sánchez es poner de manifiesto a los independentistas que si a nosotros nos podéis chantajear, al Partido Socialista, seguramente el gobierno alternativo que pueda surgir de una nueva convocatoria electoral les va a ser más difícil chantajearle, ¿no? Este es un gobierno bastante débil para los intereses de los secesionistas, que básicamente son pues, conseguir más privilegios, un blindaje de sus privilegios, la retórica de siempre del nacionalismo. En todo caso, el anuncio, haciéndolo coincidir con el 14 de abril, o por lo menos el rumor, tiene bastante de globo sonda, como digo, por sus propias concomitancias republicanas de la fecha, porque también se ha filtrado una noticia en la que parece ser que se ha medio desmentido la propia convocatoria para el 14 de abril, con lo cual no podemos dejar de ver el carácter simbólico, un hito más de marketing político hueco que tanto ha caracterizado y caracteriza a este gobierno. El domingo hemos visto la unión del centro político hasta todas las derechas. ¿Ha sido esta defensa de España una oportunidad perdida para la izquierda? Bueno, no lo creo, no creo que haya sido una oportunidad perdida para la nueva izquierda que surge, para la izquierda igualitaria, para la izquierda defensora de España, entre otras cosas porque socialistas, personas anónimas o más conocidas, han estado en esa marcha, entre otros algunos asociados y militantes de nuestra organización, de Plataforma Ahora. Sí que ha podido ser, pero no esta manifestación, sino en general el cariz general de la política española, una oportunidad perdida para la izquierda oficial. En todo caso, la defensa de la unidad de España no es cuestión de una manifestación ni de un día. España hay que defenderla los 365 días del año y hacerlo además desde una doble perspectiva, desde una óptica integral, defendiendo la unidad de España sin ninguna clase de complejos y por otro lado el Estado social, un Estado fuerte, un Estado funcional, un Estado con capacidad para redistribuir, para garantizar la justicia social, la igualdad de todos los ciudadanos españoles. Es decir, la degradación de la unidad de España no se hace solo por parte del gobierno de Sánchez, sino también por algunos de los que estaban en esa marcha y que han gobernado durante años España cediendo, por ejemplo, ante Convergencia en los pactos del Majestic y desde luego la unidad de España hay que demostrarla con hechos, no solo con retórica y con declamaciones más o menos oportunistas. Pepe Blanco ha dicho esta misma tarde en el Congreso que había mucho facha. ¿Es este tipo de manifestación las que hacen daño a la izquierda? Sí, este tipo de manifestaciones son un desatino más, ¿no? Que nos lo diga la izquierda oficial, que es la que pacta políticas de Estado con aquellos que tienen como objetivo primordial a la voladura de España, la destrucción, la desintegración del Estado, con aquellos que defienden los derechos históricos, los privilegios fiscales, el concierto económico vasco, el convenio navarro, la retórica espuria de las balanzas fiscales, los privilegios a favor de los más ricos en detrimento del conjunto de los conciudadanos españoles, pues realmente tiene guasa. Creo que el señor Blanco y el Partido Socialista lo que tendrían que hacer es reflexionar y hacer un ejercicio de introspección y de autocrítica seria y analizar el porqué de la prostitución intelectual de conjugar con tanta facilidad izquierda con fragmentación del Estado. Creo que el señor Blanco debe saber, ya es hora de que se entere, de que sin Estado no hay Estado social y que la izquierda y el nacionalismo son conceptos antagónicos. No se trata de unirse al Partido Popular, a Vox, a Ciudadanos, a su modelo de España. Nosotros podemos defender un Estado con más competencias, con más capacidades, un Estado fuerte, no un Estado mínimo, menguante o raquítico, un Estado con impuestos progresivos, con justicia social, con igualdad, como decía, pero desde luego nunca de la mano de aquellos que quieren fragmentar el Estado, romper la comunidad política, la comunidad de ciudadanos, la ciudadanía compartida, además en base a una retórica étnico-identitaria, supremacista, racista, porque si la derecha a la izquierda oficial le preocupa, cuánto más le debería preocupar esa ultraderecha racista de los Torra y compañía. Una concentración que contó con la presencia de Corcubiera. En el caso de que hubiese una moción de censura, ¿habría desertores del propio Partido Socialista que la apoyasen?
Bueno, por supuesto es legítimo en una democracia manifestarse, es un derecho muy legítimo, pero efectivamente es en las instituciones y es en la ley donde se juega el partido de la legitimidad democrática, con lo cual la moción de censura es un instrumento perfectamente reconocido en nuestro texto constitucional y ahí está, no pasaría nada porque aquellos partidos políticos de la oposición que entienden, como entendemos por cierto desde Plataforma Ahora, que el propio gobierno ha incumplido su promesa de que la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al gobierno era para poner las cosas en orden y para convocar elecciones lo antes posible, bueno, pues obviamente esta promesa ha sido flagrantemente incumplida, con lo cual no sería para nada raro que se instrumentara esa forma de fiscalización del gobierno que existe, que es además en nuestro texto constitucional y nuestro derecho una moción de censura constructiva que exige un candidato alternativo para la presidencia del gobierno con un programa explicado en la sede de la soberanía nacional, pues que se pusiera de manifiesto y también con el objetivo, como no, de ver cuál es la reacción de diputados del Partido Socialista Obrero Español, no tanto para que apoyaran o dejaran de apoyar esa moción de censura, sino para que revelasen si su convicción con la izquierda nacional, con la izquierda igualitaria, con la izquierda que se opone a la fragmentación y a la destrucción del Estado, es algo más que declamación teórica, es algo más que pose, si es creíble, porque yo creo que es hora de que toda esa gente que en el Partido Socialista, afiliados, diputados, simpatizantes, votantes, siguen creyendo en la unidad de España y en el Estado social a la vez conjuntamente den un paso al frente y se unan a la construcción de una nueva izquierda que reconcilie la defensa de la igualdad con la defensa de la unidad de España, que es absolutamente imprescindible y urgente en nuestro país. Valle, gracias por atender a las cámaras de este informativo. Muy buenas noches. Ha sido un placer como siempre, muchas gracias. El juicio contra los líderes independentistas que promovieron y organizaron el referéndum del 1 de octubre de 2017, así como la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña, arrancará mañana, el 12 de febrero, en el Tribunal Supremo. Y todos estamos muy pendientes de lo que va a suceder en la Sala Segunda de este tribunal. Mientras hay políticos que defienden que sea un proceso imparcial, sin presiones, hay quien continúa asegurando que este problema, que es a su juicio político, nunca debió llevarse a los tribunales. Durante la instrucción del juicio, los líderes del golpe tildaron de simbólica la declaración unilateral de independencia y aseguraron que carecía de cualquier efecto real. Pero, ¿qué decía realmente el documento que firmaron Puigdemont, su gobierno y los diputados separatistas? ¿Hubo proclamación de República Catalana? Pepe García Saavedra, muy buenas noches, cuéntanos. Muy buenas noches, Alba. Pues sí, la declaración de la DUI es clara y rotunda y hasta en 4 ocasiones se habla de la Constitución de la República Catalana. La referencia más clara es aquella en la que dice que los representantes separatistas constituyen una República Catalana independiente y soberana de derecho democrático y social. Todo ello para llevar a cabo un proceso constituyente que dicen será democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante. Y toda declaración de independencia necesita de un reconocimiento internacional. Por ello, esa DUI también llama a la comunidad internacional a reconocer la República Catalana. También afirma que se respetarán los convenios de los que ya forma parte Cataluña y se integrará esta República Catalana en los tratados internacionales suscritos por España, como los relativos a la Unión Europea. Todo ello a pesar de que Bruselas ha insistido en numerosas ocasiones que la República Catalana, este territorio independiente, quedaría automáticamente fuera de la Unión Europea. El referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia han llevado al banquillo de los acusados a líderes del procés, pero fueron advertidos por la justicia de que todo esto podría terminar de estas formas. Sí, las notificaciones y advertencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, fueron muy numerosas. Desde que se admitieran a trámite, por ejemplo, las leyes de transitoriedad jurídica o la ley del referéndum, y todo ese proceso que llevó hasta la aprobación final en el Pleno del Parlamento, todos esos puntos de cada proceso llevó su consiguiente notificación por parte de las instancias judiciales. Recordando los tuits de aquella época, de 2017, de Carles Puigdemont, antes del referéndum, se le puede ver desafiante y sonriente. Hay incluso uno de ellos en los que posa con hasta cinco notificaciones del Tribunal Constitucional, indica que va a seguir adelante con la implementación de la República. Lo que hoy llaman los separatistas una represión del Estado, entonces era una continua risa y desafío a la justicia.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo va a ser la encargada de juzgar a los 12 líderes independentistas que se van a sentar en el banquillo de los acusados. Vamos a ver quiénes son los grandes protagonistas de esta sala, quién se va a sentar en ella. La mesa del tribunal va a estar integrada por 7 magistrados, 6 hombres y una mujer. Son, aquí los vamos a ver, Andrés Martínez Arrieta, le sigue Juan Ramón Verdugo Gómez de la Torre. Aquí a su izquierda se sentaría Antonio Moral García y del otro lado de la mesa estarían, aquí lo vamos a ver, aquí se sentaría Luciano Varela Castro, a su izquierda estaría Andrés Palomo del Arco y esa mujer de la que hablábamos, Ana Ferrer García. Los magistrados se sientan por orden de antigüedad en el Tribunal Supremo y en el centro estaría el presidente Manuel Marchena y desde ahí a ambos lados, comenzando por su derecha, de más antiguo a más moderno. La Fiscalía se va a sentar aquí mismo. Serán los 4 fiscales que van a defender durante el juicio del procés que lo ocurrido en Cataluña fue una rebelión y son Consuelo Madrigal, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Javier Zaragoza. Nombrada para esta causa por Pedro Sánchez, Rosa María Seoane, que es la abogada del Estado, va a defender en el juicio que los líderes independentistas cometieron sedición pero no rebelión, como defiende la Fiscalía y la acusación popular. A continuación de la abogada, aquí se va a sentar precisamente la acusación popular que ejerce el partido de Vox. Aquí podremos ver a Javier Ortega y a Pedro Fernández. Del otro lado, aquí va a estar la defensa de los separatistas y en el centro, por aquí van a pasar, se van a sentar, tendrán que dar la cara los 9 golpistas encarcelados y los otros 3 en prisión provisional. En total, 12 separatistas que van a explicar sus actuaciones ante el magistrado, ante Manuel Marchena. Carles Puigdemont y otros 6 dirigentes serán los grandes ausentes en este juicio. Los 7 huyeron a países de Europa y se prevé que su exilio pueda ser largo porque algunos delitos por los que están acusados tardarán años en prescribir. Si veremos a otros como Oriol Junqueras o a Carme Forcadell, pero ¿quién es quién en este proceso? En el banquillo del Tribunal Supremo se sientan 12 acusados, pero ¿sabemos quiénes son? Estos son los que las acusaciones consideran los promotores e instigadores principales. El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Todos están en prisión preventiva. Para Junqueras, la Fiscalía solicita 25 años por un delito de rebelión. La Abogacía del Estado pide 12 por sedición y malversación y la acusación popular, el partido Vox, 74 años por todo esto y también por un delito de organización criminal. Para Forcadell, Sánchez y Cuixart, la Fiscalía solicita 17 años de prisión por un delito de rebelión. La Abogacía pide 10 para Forcadell y 8 para Sánchez y Cuixart por sedición. En cuanto a Vox, pide 62 años. Hablamos ahora de los 5 exconsejeros del gobierno cesado de Carles Puigdemont, también en prisión preventiva. Joaquim Forn, Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. La Fiscalía pide para todos ellos 16 años de cárcel por un delito de rebelión. La Abogacía pide 11 y medio y Vox 74 para todos ellos. Y hay 3 exconsejeros más, pero que se encuentran en libertad provisional. Se trata de Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs. Ninguna acusación ve delito de rebelión en ellos. Por lo tanto, Fiscalía y Abogacía piden 7 años por malversación y desobediencia grave. Y por último, la acusación popular de Vox, 24 años. ¿Se paga en España el delito de rebelión? Está por ver. Y hoy inauguramos sección de tribunales, unos minutos de los que podrán disfrutar todos los lunes sin excepción alguna. Y para ello tenemos aquí con nosotros al abogado penalista Ignacio Fuster Fabra. Señor Fuster Fabra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy no podemos hablar de otro asunto. Mañana comienza el juicio al procés, pero ¿cómo se va a articular? ¿Qué días va a haber cita en el Tribunal Supremo? Bueno, mañana es un día histórico. Vamos a tener precisamente un juicio en el que todo el mundo va a estar atento. Día 12 de febrero de 2019, importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener unas jornadas maratonianas. Van a ser prácticamente, según ha dicho el Tribunal Supremo, durante 3 meses. Martes, miércoles y jueves serán las sesiones que tendremos de mañana y de tarde, en las cuales se irán analizando punto por punto, se tomará declaración, se llamará a los testigos y se practicará toda la prueba, tanto la testifical como la pericial, como la documental, en unas sesiones que serán muy largas, pero que muy fructíferas a nivel mediático y sobre todo a nivel social.
¿Cuánto puede demorarse este juicio? Estaremos meses y meses esperando a que haya una sentencia firme. Hay una previsión que sea de 3 meses. Lo que sí que el Tribunal Supremo es muy consciente que no quiere interferir, por ejemplo, en los procesos electorales. Y se está debatiendo precisamente si se va a correr, vamos a llamarlo de una manera coloquial, en el procedimiento, es decir, si se van a habilitar más días para que se produzcan estas sesiones, o si por el contrario hará una pausa, esperará que el proceso electoral que tenemos en mayo de las autonómicas y europeas se produzca y luego continúe para finalizar el juicio. La sentencia sí que es verdad que es muy complicado, hay gente que pretendía que antes de las elecciones se dictase esa sentencia, pero es prácticamente imposible. Pensemos que en el caso Gürtel se tardaron meses en poder dictar la sentencia y esta es una sentencia complicada, compleja, que tiene que haber mucha motivación porque a partir de aquí se van a remarcar y se van a delimitar sobre todo los límites jurídicos y judiciales en delitos tan graves, tan complejos y tan novedosos como son los de rebelión, como son los de sedición. ¿Cómo va a ser el día a día de los encarcelados? Hoy hemos conocido que incluso van a poder disfrutar de un catering. Bueno, estos son peculiaridades y cuestiones que no suceden día a día. Esto va a ser un poco un juicio sui generis, va a ser un poco diferente a los demás. Pero sí que es verdad que lo que va a suceder es que los que, en este caso, acusados que estén en prisión, van a tener que trasladarse con la Guardia Civil desde sus correspondientes prisiones, ya sea Soto del Real o Alcalá Meco Mujeres, y tendrán que trasladarse a la Audiencia Nacional, que por cierto es la única que tiene calabozos en ese entorno, el Tribunal Supremo no los tiene, y a partir de ahí serán trasladados a la sala cuando corresponda y cuando comiencen las sesiones de juicio. La distribución, tal y como se ha explicado perfectamente, será la que está habilitada a día en los tribunales y bueno, se transcurrirá como un juicio prácticamente normal, pero con las peculiaridades de que hay que trasladar a estos presos. Mencionaba antes los delitos de los que se le acusa: rebelión, sedición y malversación, pero hay uno de ellos que es muy polémico, que es el de rebelión, que para que exista tiene que haber violencia. ¿Usted qué opina? ¿Está acreditado el delito de rebelión? Bueno, lo más importante de la acreditación de los delitos es casi como clasificarlos. El delito de rebelión, no nos olvidemos que es un delito contra la Constitución española. Es un delito muy importante porque lo que se hace es delimitar cuáles son esas funciones que han llevado a un movimiento de escisión de Cataluña, de separar Cataluña mediante actos violentos. Eso es precisamente lo que se va a discutir y es muy importante porque las testificales, la documental y sobre todo las periciales que se han realizado por parte de cuerpos y fuerzas del Estado serán muy importantes. Hablemos de la importancia de testigos. Veremos circular también a Mariano Rajoy en esa sala. ¿Qué puede suponer? ¿Cómo puede cambiar el futuro de los acusados tras declaraciones de testigos? No podemos olvidar que dentro de un procedimiento judicial hay 3 tipos de pruebas. Es la testifical, la documental y la pericial. La testifical es básica y fundamental y no es el que declaren los testigos solamente importante, sino el cómo lo declaren. Porque ahí se va a poder determinar claramente si en este caso ha habido un delito de rebelión, si hubo las advertencias correspondientes para que no se hicieran y se cometieran los actos por los que están encausados, en este caso los consejeros, la presidenta del tribunal, la presidenta del Parlamento y el vicepresidente de la Generalitat y los 2 presidentes de las asociaciones independentistas. Es muy importante porque lo que digan y cómo lo digan va a ser lo que va a delimitar precisamente esas acusaciones y al final la condena si se produce. Pues Ignacio Fuster Fabra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Y el Gobierno ordenará este viernes la exhumación de Franco. Hay quien piensa que esto es ya una bomba de humo para intentar tapar sus vergüenzas y escándalos. El Consejo de Ministros va a estudiar a finales de esta semana, dará a la familia Franco un último plazo de 15 días para que proponga un nuevo lugar para inhumar sus restos. Cuando se termine este tiempo, el Ejecutivo va a dar luz verde a la exhumación y decidirá el lugar del enterramiento, un lugar que rechazan que sea la Catedral de la Almudena. El Ejecutivo va a insistir en la imposibilidad legal de que el cuerpo sea enterrado en la Catedral, como quería la familia, amparándose en un informe de la Delegación de Gobierno que apunta a evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad. Con ese informe en la mano, el Gobierno alega que enterrar a Franco en la Almudena conllevaría una amenaza seria y significativa para los derechos y libertades de los ciudadanos. En medio de la polémica por el Falcon, por las urnas, por los presupuestos, Pedro Sánchez recurre a las de Franco para tapar sus vergüenzas, como decíamos. Así lo ha denunciado también el Partido Popular. A su entender, el presidente tiene una pequeña obsesión con el pasado. Nos da la sensación de que cada vez que el Gobierno se encuentra en apuros, vuelve su mirada al pasado
para intentar confrontar a los españoles. Lo de hoy nos parece un ejemplo más que evidente. Tiene una obsesión Pedro Sánchez con el pasado y con esa confrontación entre españoles que, afortunadamente, la Constitución de 1978 había dejado atrás, pero que, sin embargo, él parece querer resucitar cada vez que se encuentra en problemas. Esperanza Aguirre niega haber ordenado y tener constancia de que se produjera espionaje a diferentes cargos del PP. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado esta mañana en condición de testigo en el caso Espías en la Audiencia Nacional. Aguirre ha afirmado este lunes que no le consta que funcionarios del Gobierno regional, en la época en la que conducía el Ejecutivo, espiaran a miembros de su partido. También apunta que desconocía que estos se beneficiaran de medios públicos para hacer tareas ajenas a sus trabajos encomendados. La expresidenta ha llegado a esta sede judicial muy temprano, 2 horas antes de su citación. Ella lo ha negado todo. He venido como testigo porque su señoría me ha llamado y he respondido lo que tiene que hacer un testigo, la verdad, a todas las preguntas que su señoría considera pertinentes para aclarar estos asuntos. Un encuentro más que esperado y que no se ha producido, el de Aguirre con Ignacio González, que también estaba citado a declarar. Incluso la presidenta de la mesa ha mostrado su enfado con esta ausencia, pero ha sido un error de citación. En realidad estaba citado para este martes, tenía una citación anterior para el día 11 de enero que habría producido la equivocación en la sala. El señor González le estamos esperando. Al final de la mañana decidiremos qué hacemos con él, porque evidentemente citado legalmente está. Cabe la posibilidad de que se haya entretenido por lo que sea y le tomamos luego declaración, pero si no, pues mandaremos a la policía que nos lo traigan. Comienza el juicio contra los 15 acusados de provocar altercados, lanzamientos de botella y roturas de escaparates en la manifestación del 15 de marzo de 2011 en la Puerta del Sol. Han aceptado este lunes condenas de hasta 3 meses de cárcel que pueden sustituir por multas. Así lo ha pactado con la Fiscalía. En un principio, el Ministerio Público pedía penas de prisión de entre 1 año y medio y 6 años de cárcel para los 15 acusados como presuntos autores de delitos de desórdenes públicos, daños, resistencia, atentado a los agentes de la autoridad y lesiones. Y esta noche, en El Gato al Agua, hablarán de secretos. ¿Por qué se quemó realmente Windsor? Todos los secretos, todo el entramado que hay detrás lo podrán ver esta noche con José Javier Esparza. La necesidad de cubrir los cuidados paliativos frente a la despenalización de la eutanasia. 2 familias han acudido este lunes al Congreso de los Diputados para entregar más de 260.000 firmas recogidas a través de la plataforma de Change.org para pedir que se despenalice la eutanasia, el suicidio médico asistido. La responsable de esta petición ha pedido que el derecho a decidir sobre el final de la propia vida deje de ser un delito. Actualmente está en tramitación en la Cámara Baja, pero la lleva a cabo el Partido Socialista. Mientras estas firmas han llegado a la Cámara Baja, no se cubren los cuidados paliativos. En una España en la que la cobertura de estos cuidados no llega ni al 100% de quienes lo necesitan, en que la mitad de personas que necesitan estos cuidados mueren con dolor físico y el 75% con dolor emocional, la reivindicación de la eutanasia legal no parece la propuesta política más sensata. Hablamos de ello con José Miguel Serrano, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Señor Serrano, muy buenas noches. Buenas noches. Como jurista, ¿por qué decir no a la ley de la eutanasia? ¿Existe realmente el derecho a morir? Realmente morir, como todos sabemos, es un acontecimiento inevitable, ¿no? Y que marca la vida humana de una forma muy profunda. Los que dicen derecho a morir realmente utilizan un eufemismo porque lo que se trata o lo que se reivindica es el derecho a que alguien te mate, a que el personal sanitario pueda
matar a los enfermos que cumplan o a las personas que cumplan determinadas condiciones, bien sea por su voluntad cuando pueden manifestarla o bien sea porque se encuentran en unas condiciones objetivas en las que se entiende que no debe, que su vida no merece la pena vivirse. Entonces el concepto básico que se maneja es el de vidas que ya no merece la pena vivirse, y a esas vidas se reivindica que se le pueda administrar, o sea, que se les pueda matar. Esto no es una reivindicación que se hace para uno solo o para sí mismo, sino que es una reivindicación legal, es decir, que afecta a todos. Cuando se reconoce este derecho, todos quedamos sujetos a la posible condición de que, por una serie de circunstancias, el personal sanitario pueda terminar con nuestra vida. Polémica con la teoría de la pendiente resbaladiza, que dice que si se aplica un caso esto abriría la puerta a muchísimos más. ¿Es esto cierto? ¿Se ampliarían los supuestos? Es que, en primer lugar, ya tenemos mucha trayectoria en todas estas, podríamos decir, reivindicaciones de casos extremos, y sabemos cómo empezó la reivindicación de los casos extremos, por ejemplo la interrupción voluntaria del embarazo, y cómo ha terminado, ¿no?, convirtiéndose en una práctica habitual, incluso de selección eugenésica. Hay razones para pensar que este proceso se va a realizar, y no solo porque hemos visto que se ha extendido la eutanasia relativamente en los países donde ha empezado a aplicarse, sino también porque hay un componente lógico en la pendiente de resbaladiza en el caso de la eutanasia. Pues la razón fundamental por la que se aplica la eutanasia no es porque haya un juicio sobre que alguien quiere morir, sino porque hay un juicio de que su vida no merece la pena vivirse. En ese caso, la ampliación de supuestos es clara. Lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que no hay eutanasia propiamente dicha a nivel general, pero donde se sostiene la teoría de que la interrupción de tratamientos, incluso de sostenimiento vital, equivale al rechazo a un tratamiento. Pues progresivamente hemos visto cómo se ha aplicado esta interpretación incluso a personas que no podían manifestar su opinión, como es el caso más clásico y que todos recordamos de Terry Schiavo. En caso de aprobación, ¿quedarían los médicos desamparados en cuanto al ejercicio de su trabajo? ¿Podrían hacer uso de la objeción de conciencia o no? Es que aquí el tema es muy delicado por lo siguiente. Realmente ellos, los defensores del derecho, primero lo plantean como un derecho. Entonces, claro, los médicos se encuentran en una situación administrativa de garantes de un derecho que reconoce el ordenamiento. De esta manera siempre hay una presión para que apliquen lo que se reivindica como un derecho. Entonces la posición de los objetores se ve progresivamente disminuida y se restringe su capacidad de acción. Ahora lo acabamos de ver en Nueva York, ¿no?, con la aprobación de esta ley radical que acaban de sacar, no precisamente sobre eutanasia. Entonces, además, como las legislaciones de atención al final de la vida que se han aprobado en algunas comunidades autónomas, prácticamente colocan al médico que no quiere practicar, que no quiere, por ejemplo, abandonar a un paciente, que quiere mantener unos tratamientos que se consideran indispensables desde el punto de vista de la lex artis, se le coloca en la situación de ser susceptible de sanción. Parece, por ejemplo, en la ley andaluza que el gran riesgo es que los médicos están empeñados en ensañarse con los pacientes, y ese no parece que es el gran riesgo que corremos en este momento. El gran riesgo que corremos es que se imponga lo que Redeker, el conocido escritor francés, ha denominado el geronticidio, es decir, una progresiva eliminación de las personas que se encuentran en cierta edad y que se encuentran en ciertas circunstancias y que no son capaces de disfrutar la vida en el sentido que se nos vende cómo debe disfrutarse la vida. En su opinión, como experto en bioética, ¿se ha hecho todo lo posible en cuanto a cuidados paliativos se refiere?
Realmente, si atendemos algunos de los casos que se están planteando, no hay una crisis de cuidados paliativos. No nos encontramos con personas que no estén recibiendo la atención paliativa debida, sino que las reivindicaciones se están realizando por otras razones, por razones que casi consideran que debe sustituirse la atención paliativa, la atención al final de la vida, por la interrupción de la vida, es decir, por el homicidio. De todas maneras, claro, la respuesta es clara, como ocurre en buena parte del sistema sanitario, todavía no cubrimos suficientemente muchas veces la atención al final de la vida. Se depende mucho de la ciudad en la que se esté, se depende mucho de la zona hospitalaria, se depende mucho de la accesibilidad o no, se depende también mucho del apoyo familiar que se pueda recibir en cuanto a cuidados. O sea que es evidente que a medida que envejece la población y que los medios técnicos permiten mantener a las personas más tiempo con vida, pues a medida que ocurre esto, pues la atención paliativa pues debe extenderse y, por supuesto, no se ha hecho lo suficiente. En los países donde se ha legalizado la eutanasia y donde se está practicando de forma generalizada, podríamos decir. Generalizada quiere decir un tanto por ciento pequeño, pero suficientemente significativo, ¿no? Pues en estos países la atención, el gasto, la atención paliativa se va volviendo, no se presta suficiente atención a la misma. Eso sí podríamos decirlo. Señor Serrano, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Abrimos página internacional. Estados Unidos abandonará el conflicto en Siria. En las próximas semanas, las tropas desplegadas en este territorio serán retiradas tras recibir la orden del presidente norteamericano. Donald Trump exigió hace unos meses abandonar el conflicto. Así lo ha anunciado hoy uno de los encargados de supervisar las operaciones militares en Oriente Próximo. El jefe de la Comandancia Central del Ejército norteamericano también ha asegurado que las tropas en Irak continuarán durante una buena temporada. Miles de venezolanos se movilizan y se organizan para que llegue la ayuda humanitaria, una ayuda que permanece bloqueada en la localidad colombiana de Cúcuta. 100 toneladas de alimentos y medicamentos que ayudarían a más de 250.000 personas, pero ha sido imposible llevarlas a Venezuela porque Nicolás Maduro ordenó desde el pasado jueves bloquear el puente binacional de Tenditas con 2 contenedores, un camión cisterna y alambradas de púa para impedir el paso del convoy, una acción que provocó el repudio de muchos gobiernos. Guaidó ya ha avisado al ejército de que bloquear la llegada de esta ayuda constituye un delito de lesa humanidad. Depende de ustedes no seguir haciendo el ridículo, como lo ordena Miraflores, sino, como siempre ha existido, el honor de las Fuerzas Armadas va a hacer valer el orgullo de uniforme que liberó naciones. Palancar esa alimentación ha cerrado el ejercicio 2018 con un avance en su volumen de ventas del 15%, apoyada en la innovación de los últimos lanzamientos. La empresa ha incorporado una nueva gama de cuñas de quesos cortadas, una familia de queso fresco 100% leche de cabra y tapas en diferentes formatos con un enfoque internacional. Su tradición artesana le permite producir una magnífica colección de quesos y con denominación de origen certificada como Murcia Albino y queso de Murcia Curado. Palancares cuenta con unas instalaciones vanguardistas con el objetivo de convertir sus quesos en un referente dentro y fuera del país y una estrategia basada en una apuesta permanente por la innovación, la diversificación del producto y la alimentación saludable. Fruto de esa innovación fue la primera en sacar al mercado un queso sin lactosa, convertido actualmente en una categoría específica. Y polémica a causa de Donald Trump en los premios Grammy. No es nada sorprendente que todos los focos se dirijan a las celebrities y sus estilismos sobre la alfombra roja, pero en esta gala una cantante consiguió ser el centro de atención. Apareció en el evento con un llamativo look pro-Trump que no dejó indiferente a los presentes. Su vestido dibujaba con los trazados el muro y en la parte de atrás se podría leer la frase de "construye el muro". La estadounidense mostró de nuevo su apoyo a la política del presidente de los Estados Unidos con este vestido que simulaba el ansiado muro que el magnate quiere construir en la frontera del país con México. Su bolso no iba a ser menos. En él estaba la campaña del eslogan de Trump: hacer grande América otra vez.
Y nosotros nos despedimos ya, pero volvemos mañana a las 8:30 con más información. Ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Les dejamos, como siempre, estén muy pendientes al Gato al Agua de esta noche. Hasta mañana.